a Dios porque nos concede la bendición de escuchar su palabra predicada y continuar con lo que quedó la semana pasada pendiente de esos tres aspectos que son necesarios evidenciar en nuestras vidas si es que verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Hemos estudiado en estos versículos 1 al 4 que Pablo está profundamente consternado porque sus hermanos, parientes judíos, a los que se refiere aquí como israelitas, pues él le pesa en su corazón que estén tan alejados de la gloriosa realidad de hacer de Cristo su Señor, su Salvador y de reconocerle como su Mesías. Y pusimos a manera de introducción esta idea de este indigente que es un heredero de una fortuna inmensa, pero que ha renunciado a esa herencia y que incluso llega a morir en un estado terrible, pero colgando de él la llave que abría la oportunidad de disfrutar de todas las herencias que él tenía. Pablo está en shock al ver a su pueblo, a los israelitas, a los destinatarios originales o primeros beneficiarios, vamos a decirlo así, de la bendición de ser parte del pueblo de Dios. Permítame. Ahora sí. Así es que Pablo se atreve a hacer una expresión tremenda y dice: preferiría yo ser separado de Cristo, ser hecho anatema para que ellos vinieran a la salvación. Y evidentemente esto es solamente la exposición de una imposibilidad, el ser separado de Cristo, porque así terminó Romanos 8 en los versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Pablo presenta una idea imposible, como él externando que si eso fuera posible estaría dispuesto a él ser hecho anatema con tal de que sus parientes israelitas aceptaren a Cristo. ¿Cómo es posible, amados hermanos, estar tan cerca de la gloria y al mismo tiempo estar eternamente lejos de disfrutar los beneficios de esa gloria? Así es que el problema, según Pablo lo plantea acá, no es que la promesa y la palabra de Dios haya fallado. No es un problema de fidelidad de Dios, sino la muestra de la rotunda tragedia que representa estar caído, al punto de que siendo judíos y teniendo ventajas, tú, si no has nacido de nuevo, vas a rechazar al Mesías. Los judíos no eran más que aventajados, ineptos para la salvación que es en Cristo, y esa situación a Pablo le duele duramente. Así es que vimos el primer aspecto que tenemos que observar para identificar si somos verdaderos creyentes. Esto es, la necesidad que hay de que manifestemos compasión por los perdidos. Esa compasión por los perdidos es la prueba de que somos salvos y por tanto verdaderos creyentes. Nos debe interesar la salvación de los perdidos. Y Pablo lo hace aquí porque los perdidos son muchos de sus parientes y paisanos judíos. Por eso les dijo Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él tiene que ahora moderar esas duras palabras que ya les había dicho a los judíos, ¿se acuerdan? Es decir, nuestro Señor Jesucristo fue durísimo con los judíos, pero buscando que los judíos se convirtieran de la dureza de su corazón. El Señor Dios nuestro es un Dios tremendamente compasivo. Vamos a ver en el desarrollo de esta sección que va del capítulo 9 al capítulo 11, cómo dice Dios que Él extendió sus brazos hacia un pueblo contradictor, necio, incrédulo, que rechazaba su gracia. Y Dios constantemente ofreciendo, siempre dispuesto a hacer las paces, y un pueblo que decía, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Así es que esto es tremendo.
El mismo Señor Jesucristo que lanza ayes contra los fariseos en el capítulo 25 y 26 del libro de Mateo, es el mismo que antes de entrar a Jerusalén lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces no quise extender mis alas como la gallina para recogerte como una gallina recoge a sus polluelos? ¡Qué tremendo! Y aquí Pablo muestra esa misma conducta, esa misma actitud, esa misma mentalidad que nosotros debemos tener. El día de ayer tuve un encuentro desafortunado con una persona que por publicar algo sin contexto pensó que yo estaba apoyando a Joseph Goebbels, el más grande demagogo que promovió el asesinato de muchos judíos y muchos otros, no solamente judíos, durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph Goebbels, que era el secretario de propaganda del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y como que infirió que yo era nazi, ¿verdad? O sea, no, el hecho de que yo pueda identificar las atrocidades que hacen los judíos no significa que yo odie a los judíos. Yo no odio a los judíos. Pero los judíos de estos tiempos, como veremos un poquito más adelante, no son los judíos del primer siglo. Y es un despropósito, como lo dijimos también la semana pasada, que se llamen judíos cuando son incrédulos. Estos mismos llevaban el sobrenombre de judíos, pero de alguna manera al ser incrédulos no podían ser judíos. Porque judío tenía que ver con un apego a la religión verdadera de Abraham, Isaac y Jacob, que había sido por Dios regulada en el monte Horeb cuando entregó los 10 mandamientos y las leyes derivadas, la ley civil y la ley procedimental en el templo, la ley litúrgica. Y tenían que vivirlo, tenían que creerlo para verdaderamente ser israelitas, término que después vino a ser equivalente como judíos, porque el término judío para este momento ya era el gentilicio para los diferentes descendientes de las tribus de Israel. Entonces, en la Biblia, la verdad es que la palabra judío muchas veces es un término técnico que designa a las personas que habían rechazado a Jesús como su Mesías, cuando Jesús era el verdadero creyente, el verdadero Mesías en el cual debían creer los judíos. Y muchos de los así llamados judíos lo rechazaron. Y todo el argumento de Pablo en esta sección va a ser: yo soy la prueba de que siendo judío, por la gracia de Dios, ahora creo en Jesús. En ese sentido, en cuanto a mí, por la gracia de Dios se cumple el propósito de que teniendo ascendencia judía, pueda yo decir que soy un judío en ese sentido consistente, porque creo en el Mesías, en el que ustedes no han creído. Y esa situación de que no crean, a mí me tiene profundamente consternado. Y estaría yo dispuesto a ser anatema, separado de Cristo, para que ustedes vinieran a Él. Y así es como debemos vivir. Así es que estos, así llamados ahora judíos, que no lo son en el sentido bíblico, deben ser objetos de nuestra misericordia. Se les debe predicar el santo evangelio para que crean en el Mesías que ya vino. Ellos están esperando un Mesías a que venga cuando el Mesías ya vino. Hay un grupo incluso, ¿no?, de estos judíos ahora involucrados en esta guerra que tienen una perspectiva en donde ellos están tratando de propiciar la venida del Mesías judío. Pero el verdadero Mesías vendrá cuando Él quiera, no cuando ellos quieran provocar las circunstancias. Lo desafortunadísimo es que muchos cristianos evangélicos que han abrazado esa perspectiva participan de ese mismo sentir de que pueden provocar la venida del Mesías. El Mesías vendrá en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él quiera venir. Él volverá, eso es un absoluto, eso es un dogma de fe en la iglesia verdadera. Pero no será porque nosotros provocamos su venida, vendrá cuando Él quiera. Entre tanto, nos mantenemos firmes, fieles al santo evangelio y buscamos la salvación de todos los hombres. Así es que es necesario que identifiquemos en nosotros si hay verdadero anhelo por la salvación de los que están perdidos. Y es que ellos decían: a nosotros se nos hace que Pablo nos odia. No, no los odia. Pablo los ama. Pablo desea él mismo ser maldito y separado de Cristo por amor a ellos, pero ellos no quieren creer.
El segundo aspecto fue que estudiamos que es necesario que identifiquemos la necesidad de ser humildes ante la bendición de gozar de la religión verdadera, porque los judíos, aunque incrédulos, tenían la religión verdadera y eran soberbios. Nosotros que nos llamamos la iglesia, algo nos debe distinguir, y es que no somos soberbios por tener la religión verdadera, porque eso es a razón y por causa de la gracia. No porque fuimos más inteligentes que otros como para creer en Cristo. Fue la gracia de Dios la que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que creyéramos en el Mesías, en el cual los judíos no creyeron. Eso es tremendo. Que Dios haya extendido su salvación a partir del endurecimiento en parte del pueblo de Israel para que el evangelio llegare a nosotros y no que fuéramos, como dije, plan B. Dios solo tiene un plan y siempre estuvieron incluidos los gentiles, los no judíos. Y en el plan de Dios, una vez que vino el Mesías y los judíos rechazaron a Jesús, los judíos nacionales rechazaron a Jesús, Dios ahí es el tiempo que Él había establecido para que se abrieran las puertas para los no judíos. Pero siempre hubo gente gentil entre los judíos creyentes. Encontramos una mujer como Rahab, que no era israelita, pero se unió al pueblo de Israel y se convirtió en uno de los ancestros de nuestro Señor al unirse en matrimonio con Salmón. Y tenemos el caso de Ruth, la moabita. Así es que, amados hermanos, siempre hubo gentiles, pero a manera de una primicia, de un grupo pequeño que representaba el enorme, glorioso beneficio que recibiríamos las naciones para venir a ser de Cristo. Como dice ahí, por causa de ti, de su descendiente, del descendiente de Abraham, serían benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Y tú ves los libros de los Salmos y tú te das cuenta que Dios siempre contempló a los gentiles, a los no judíos, a los no israelitas, a los no hebreos, en su promesa de que habría de llegar el momento en el que la salvación llegaría. Y esto es tan glorioso que llegó hasta Córdoba. Y aquí estamos, amados hermanos, junto con otros hermanos en otras congregaciones en donde se predica la palabra de Dios, y aquí estamos juntos en el día del Señor, en el día de reposo, glorificando su santo nombre. Dios nos ha concedido la religión verdadera en el cristianismo, una religión que está regulada, una religión que Dios nos ha dicho cómo quiere que se lleve a cabo en el ámbito de nuestro culto y también en el ámbito de nuestra vida pública fuera del culto. Así es que no debemos ser soberbios ni orgullosos por el hecho de que ahora creamos, sino que todo lo contrario, entendiendo la bendita misericordia, la gracia de Dios y la soberanía, nosotros que sabemos que fuimos escogidos por gracia, debemos vivir con humildad y no rechazar a los demás. Por eso Pablo dice en los versículos 4 y 5 en la primera parte, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. Y va a coronar, y esto es lo último que hablaremos en un momento más, y de los cuales, los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así es que es un peligro creer que eres salvo por ser heredero y practicante externo de una religión que es verdadera. Tú estás en una religión verdadera, en una iglesia que es presbiteriana, pero no somos la única iglesia que puede decir que es verdaderamente salva. Pero, amado hermano, es una bendición que estés acá. Pero no es algo que tú lograste, es algo que a Dios le complació. A Dios le complació salvar en otros lugares, pero nosotros no debemos ufanarnos como si fuera causa de nuestra inteligencia y superioridad moral. El hecho de practicar rituales externos y sostener una religión verdadera como una herencia espiritual, sin servir de corazón a Dios, no salva. Tú puedes ser muy adusto y muy propio y muy decente y no ser salvo. Y ser lo digo con todo respeto y afecto, ser un carismático y ser salvo por la gracia de Dios. Porque es por la gracia, por medio de la fe. Claro, tenemos que corregir las formas. Tenemos que ver qué dice el texto.
Pero la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces el problema es que de aquel lado nos juzgan a nosotros por adustos. Y de este lado nosotros pensamos que porque somos adustos podemos desecharlos, y no es así. Al final de cuentas, si lo que pensamos es que somos salvos por ser adustos, o pensamos que somos salvos porque damos brincos y gritos de júbilo y danzamos, y que por eso somos salvos, ese es un terrible error. Porque al final de cuentas son exterioridades. ¿Me estoy explicando? Al final de cuentas la religión verdadera es un asunto del corazón. Y si de veras es del corazón, esto va a producir en ti y en mí humildad. Pablo enumera así entonces los varios privilegios, enormes privilegios que pertenecían a estos judíos, a quienes llama israelitas. Les correspondía a ellos ser llamados israelitas, la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y además la bendición de que el linaje del cual Dios traería a nuestro Señor Jesucristo fueran los de la tribu de Judá dentro de la nación israelita. Ya vimos que a manera de honrarles, Pablo les llama israelitas, un título de gran honor, pero esa ventaja no es ninguna virtud por sí sola, porque todo privilegio no es necesariamente un mérito. Así es que Pablo les dice, cuidado, y nos lo dice el día de hoy. Nos llamamos cristianos, cristianos históricos, cristianos reformados, cristianos presbiterianos. Amados hermanos, hagámoslo con humildad y no presumamos de lo que no produjimos nosotros, sino la gracia de Dios. También dice que suya era la adopción, porque Dios le concedió a esta nación de Israel el privilegio de ser los hijos adoptivos, los primogénitos de los adoptivos, que no significaba que eran los únicos adoptivos, sino que eran la primera parte de todos los adoptivos hijos que Dios tendría. Así es que debemos ser cuidadosos. Dice que suya era la gloria, y en efecto, nadie ha replicado la gloria que Dios derramó sobre el pueblo de Israel. Hemos visto en el Nuevo Testamento, en este periodo de Nuevo Pacto, hemos visto grandes avivamientos y eso ha manifestado la gloria de Dios. Pero esa gloria que se manifestó visiblemente, como se manifestó en el pueblo de Israel, nadie más la ha vuelto a tener. Y no estoy diciendo que andemos buscando columna de nube y columna de fuego y todas esas cosas, pero nadie ha tenido eso. Nadie. Y muchos buscan eso, ¿verdad? Para convalidar, para decir, no, como somos los verdaderos, Dios tiene que hacer milagros y Dios tiene que hacer señales y maravillas. No, Dios ya nos dio su palabra. El más grande milagro que podemos ver, la mayor gloria derramada, es la salvación que Dios produce en los corazones de gente malvada. Pero ya no estamos buscando esas señales visibles. Y sin embargo, esa gloria les correspondió solamente a estos judíos, de quienes además eran los pactos. Dios no hizo pacto con gentiles, hizo pacto con los descendientes de Abraham, comenzando por Abraham mismo. Estos pactos que son afirmaciones, estas imposiciones de las cláusulas de los pactos con su pueblo. Sabemos que hay un solo pacto de gracia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, un solo pacto de gracia. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, pero en la primera administración, la del Antiguo Pacto, Dios fundamentalmente trabajó con un pueblo, el pueblo de Israel. Y como dije, a ese pueblo de Israel se añadían muchos que abrazaban la verdadera religión. Pero después, en la administración del Nuevo Pacto, Dios abrió de par en par el santo evangelio para que vinieran de todas las naciones. Y no obstante, de ellos fue inicialmente los pactos. Y Dios comenzó el nuevo pacto entre judíos. En una noche de la última cena de Pascua, Dios inauguró la primera cena del Señor para la eternidad y hasta que Él regrese. Fue en el contexto de judíos. Allí el Señor entregó, ahí materializó el pacto que tú y yo celebramos, Dios nos lo concede en un rato más al participar de la mesa, entre judíos. Y ahí tú y yo participamos aunque no somos judíos. Porque ya no es lo judío lo que determina, nunca lo fue, sino la bendita fe de la que tienen que ser beneficiarios
tanto judíos como no judíos. Porque ya lo vimos hace un momento en la lectura del texto hasta el versículo 14. No es un asunto de genealogías, no es un asunto de nacimientos biológicos, no es un asunto étnico, es un asunto de tener el don de la fe, que es un don celestial, no terrenal. Nadie ha sido justificado jamás por cumplir la ley. Siempre hemos sido justificados por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. No solamente eso, dice que suyo era el culto, la adoración verdadera. Dios preservó hasta su venida como Dios encarnado, preservó en los judíos el verdadero culto, aunque muchos judíos se desviaron del verdadero culto. Pensemos en un Salomón. No se mantuvo en el culto. Por la gracia del Señor, él volvió porque era un escogido desde antes de la fundación del mundo y vino de vuelta a Cristo. Lo sabemos por el libro de Eclesiastés. Pero amados hermanos, muchos judíos se desviaron del verdadero culto. Muchos llevaban a cabo el verdadero culto, pero en Isaías Dios dice: estoy harto de que ustedes lleven a cabo el culto correcto con el corazón incorrecto. Me tienen harto de sus animales sacrificados, de machos cabríos cuya sangre es derramada. Estoy hastiado de ellos. ¿Por qué? Porque Dios siempre buscó un culto de corazón y solamente de espíritu puedes llevar a cabo el culto de Dios. Solo los que han nacido de nuevo por el poder de la palabra son los que por medio de la fe ofrecen verdadera adoración a Dios. No por matar determinado animalito de determinada edad con determinadas características. No, eso solamente cuando lo practicaban evidenciaban que habían nacido de nuevo. Pero muchos lo hacían por trámite. Iban, un animalito derramaba su sangre y jamás pensaban en que la sangre que debía ser derramada era su propia sangre por pecar. Hasta que vino el bendito Cordero de Dios y derramó su sangre por nuestra culpa, la de aquellos escogidos por la gracia de Dios soberanamente, desde antes de la fundación del mundo, a los que nos fue predicado el Evangelio, y Dios nos llamó eficazmente junto con otros judíos creyentes, y vinimos a la salvación que es en Cristo. Eso fue lo que pasó con este hombre Abraham. Ese pasaje hermoso que acabamos de leer de Génesis capítulo 12, Dios habló a Abraham y Dios lo regeneró cuando lo habló, al punto de que él le compartió a su padre Taré, a su esposa Sarai, y su padre dijo: pues si hay que irnos, vámonos. Y el otro dijo: espérame, no, que espérame y vámonos, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Taré mostrando un arrojo, un denuedo que su propio hijo no mostraba. Hay muchas razones bíblicas por las cuales su hijo era un tanto cuanto apocado, como vemos, al punto de que su padre tuvo que tomar con arrojo la decisión y salir de Ur para ir a Harán. Pero Abraham tenía que tomar el paso de salir de Harán y llegar a Canaán. ¿Y cómo fue que lo hizo? No porque fuera mejor que su padre, por la fe. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y cuando llegó a la tierra, dice que edificó ese altar. Y Dios le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Ahora ya no salimos sin GPS, ¿verdad? Yo no me atrevo a ir a la Ciudad de México sin GPS. Antes, como le decía mi papá, se sabía todos los caminos en la Ciudad de México y se sabía todos los caminos que tenía que tomar para llegar por el lado de Indios Verdes. Y yo me doy unas perdidas, pero buenas. Y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, hasta que estuviera ahí le mostraría que esa era la tierra. Y por eso hace un altar y Dios se le aparece y le dice: llegaste. Y debemos darle gracias a Dios de que Taré salió con su hijo, ¿verdad? Porque el otro estaba: sí voy, y nomás no iba. Y su padre dijo: pues ahora vamos, y ¡fum! Salieron y Harán llegaron. Y ahí se estacionó la familia de Taré, y de ahí vendría la esposa de Isaac, Rebeca, de la cual vendría Israel, el que inicialmente se llamó Jacob. Piensa en esto. Siempre fue por fe, siempre. Y vemos a gente imperfecta que por la fe es preservada, porque llega, está en Betel y de repente hay una gran hambre y desciende más allá de donde debería y llega a Egipto. Y le dice a su mujer: me van a matar porque estás bien guapetona, di que eres mi hermana.
Si se tratara de que era muy bueno y que por eso Dios lo había salvado, entonces discúlpame, pero eso no muestra realmente que fuera un gran tipo, aunque era un gran tipo en muchos sentidos. No quiero hablar mal de Abraham, pero tuvo miedo. Tuvo miedo de la hambruna, tuvo miedo de los egipcios, al punto de que entregó a su señora y no dijo nada, vio para otro lado. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Ni siquiera el padre de la fe era perfecto para ser salvo por su perfección. Es por medio de la fe. ¿Qué estoy diciendo? Que no busquemos ser mejores, que sigamos con nuestras prácticas incorrectas. No, mis amados. Pero por eso es necesario ser humildes y entender que la religión verdadera nos es dada por la misericordia y la gracia de Dios, no porque seamos mejores. Pero no nos escudamos en que no somos mejores. Así es que, amados hermanos, pensemos en eso. En la necesidad de observar si nuestros corazones se compadecen por los perdidos por un lado, y si nuestro corazón no está henchido, lleno de soberbia y ensoberbecido a causa de que tenemos la religión verdadera. La religión verdadera en un corazón regenerado produce humildad. Humildad. Eso nos hace también, por la gracia del Señor, gente denodada, pero de ninguna manera gente soberbia, aunque podemos pecar de soberbia. También de ellos eran las promesas. Dios dio todas las promesas a los judíos, pero ahora en Cristo todas las promesas son sí, son amén. Y de ellos eran los padres. Dios les regaló a los ancestros que Dios escogió para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos esos hombres. David, el mismo Salomón. Todos ellos eran los ancestros de estos judíos y ellos, estas grandes ventajas, estos grandes privilegios, solamente manifestaron que eran unos grandes ineptos en su estado natural. Pues si nosotros, amados hermanos, ahora podemos decir que somos salvos, es por una preciosa y gloriosa gracia, porque no teníamos ninguna de estas ventajas. Si los aventajados fracasaron, cuánto y más nosotros estábamos destinados al fracaso. Y así es como llegamos al tercer punto. La necesidad, si verdaderamente hemos creído, de dar la supremacía de todas las cosas, por sobre todas las cosas, a nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que eres un verdadero creyente si haces de Jesús el supremo sobre todas las cosas. Él está por encima de todo, por encima de tu trabajo, por encima de tus deseos, por encima de tus sueños, por encima de tus intenciones, por encima de tu matrimonio, de tus hijos, de tu casa, de tu chequera. Él es Señor absoluto. Por eso dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué poderosa forma de terminar este capítulo 5. Pablo cierra esta sección de 5 versículos de este capítulo 9 de Romanos, haciendo referencia de los tremendos privilegios de los judíos y les da el clímax, la cumbre de los privilegios. De ustedes vino Dios encarnado. No porque ellos sean Dios, no. Dios tomó naturaleza humana de ustedes, judíos. Por eso dice, de los cuales, según la carne, según criterios humanos, vino Cristo. Jesús no era un fantasma. Jesús no aparentaba ser un hombre. Jesús era un hombre. Dios hecho hombre. Y es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. ¿Qué clímax más adecuado para reprender en amor a los judíos, a esos israelitas? Porque Cristo tomó naturaleza humana de ellos. Jesús, amados hermanos, fue judío étnico, sí lo fue. Y le debemos todo el entramado de nuestra verdadera religión a la religión verdadera que Dios sostuvo por medio de los judíos. Debemos gratitud a Dios por los judíos, no desdén por ellos. Pero tenemos que aprender a hacer distinciones y no atribuirle a falsos judíos esta denominación de judío. Pero Jesús fue judío étnico y judío nacional
hasta su muerte. Según criterios humanos, Jesús dejó de ser judío cuando murió en la cruz. Y ahora es un ser, un hombre celestial. Vamos a decirlo así, un judío celestial. Por eso aquí en la iglesia y aquí en la tierra ya no hay distinción entre gentil y judío. No debemos orgullecernos o avergonzarnos por el origen étnico, biológico de nuestra persona, porque en Cristo hemos sido elevados a la categoría de hijos amados de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso no hay que estarse peleando, ¿y tú que eres judío? ¿Y tú que eres gentil? No, ya no tiene ningún sentido. Y sin embargo, Pablo se acaba de dirigir a sus connacionales y les dice, yo que todavía en la carne tengo nacionalidad judía, soy étnicamente judío, soy la prueba de que Dios no falló en sus promesas hacia los judíos escogidos por gracia. Pero ustedes han rechazado al Mesías, ustedes son responsables de su perdición. Porque esto es cierto, no somos nosotros la causa de nuestra salvación y somos responsables del pecado que hizo necesaria la muerte de Cristo, pero el que se va al infierno es responsable de sus actos por no hacer de Cristo su Señor y su Salvador. Porque de una misma masa Dios toma a unos y a otros. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Por eso reitero, si verdaderamente eres creyente, no tienes razones de orgullo en ti mismo. Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Así es que Jesús es un judío celestial y aquello que debía ser causa de intensa satisfacción y alegría para los judíos era precisamente, a causa de su naturaleza caída, el motivo de su frustración. ¿Cómo te atreves a hablarme de un judío Mesías crucificado? O de un Mesías judío crucificado. Y no lo aceptaban, era la piedra de tropiezo. Porque no es del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Y allí estaba Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el capítulo 9, respirando amenazas, habiendo consentido en la muerte de Esteban, enemigo de la iglesia, respirando amenazas, muerte en contra de ella. Y camino a Damasco con la carta que le autorizaba a arrastrar a la cárcel a los judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. Tiene un tremendo encuentro que lo convierte en el más tierno de los apóstoles para los gentiles. Y se entrega a Jesús por el poder de la bendita palabra de Dios. Pero la piedra con la que tropezaron los judíos. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Y dice, esta es la piedra de tropiezo que yo he puesto en Sión. Y los edificadores van a ver la piedra, la van a juzgar, la van a medir, pero como sus criterios no son los celestiales, van a tomar esa piedra angular y la van a desechar. Y esa piedra desechada por los edificadores vino a ser la cabeza, vino a ser la piedra angular, la piedra que corona el templo y la piedra fundamental sobre la cual se edifica el templo. Jesús fue ciertamente judío, sí que lo fue, amados hermanos, pero era mucho más que un mero judío, porque en él, siendo hombre judío, habitaba la naturaleza divina. Jesucristo es Dios. Pablo está aquí confesando la deidad de Cristo. Jesús es Dios, no es un mero judío perfecto, es Dios que se hizo hombre y judío a efecto de salvarnos, nacido de mujer, bajo la ley. En cuanto a su naturaleza humana, Cristo, ese Mesías esperado por los judíos, vino. Y esto supone, como Pablo lo plantea, la naturaleza divina de aquel que se hizo hombre. Así es que, en ese sentido de su divinidad, Jesús no vino de los judíos, vino por medio de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos, no significa que los judíos sean la salvación, sino como Dios le prometió a Moisés, vendrá un descendiente tuyo, el cual por conducto de tu humanidad, siendo Dios, salvará y hará bendita a los que son malditos, a todas las naciones de la tierra.
Así es que este argumento que están empleando actualmente los políticos sionistas de los Estados Unidos, en donde hacen a la supuesta nación de Israel de allá del Oriente Medio objeto de bendición o maldición para nosotros, y de acuerdo con que los bendigamos o los maldigamos, dicen ellos, y cuando dicen maldigamos se refieren a que no quieren que los critiquemos, no se refiere a ellos, porque aquel que hace bendita a las familias y a las naciones de la tierra no son los judíos, es Jesús, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, nacido de mujer, bajo la ley de la tribu de Judá, descendiente de David, el cual vivió y murió por nuestra culpa en una cruz, fue sepultado, resucitado al tercer día y ascendido en gloria, ahora sentado a la diestra del Padre, en donde ya no es judío. Y no obstante, esa es la paradoja, nosotros tenemos lo que tenemos a causa de que Dios preservó la verdadera religión en los judíos de aquellos tiempos, no en los de ahora. No en los de ahora, amados hermanos. Así es que Pablo reserva la mención del linaje de Cristo para la última de sus prerrogativas, pero la más grande de todas. Jesús es Dios y se hizo hombre. Pablo está dando testimonio de este tan honorable estatus de Cristo, que está siendo menospreciado por aquellos que debían recibirle, los judíos. Y lo que está haciendo Pablo es reparar esa brecha que había hecho que ellos lo menospreciaran, y Pablo lo pone en la justa dimensión. Jesús es Dios. Cuando dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas, Pablo quiere decir que Él era Dios hombre y mediador. No hay nada entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, Dios hecho hombre. Él es el que media, Él es el que es el intermediario de todas las bendiciones. Tú puedes llamarle bendición a algo, pero si no es en Cristo, no es para tu bendición, es para tu maldición. Así ahora las personas, las mamás solteras, no, que la bendición, y hasta echan relajo, pero si tú tienes hijos, que es una bendición de acuerdo con la Biblia, si no estás en Cristo, vas a tomar esa bendición y la vas a destruir y la vas a torcer, y convertirás la bendición en motivo de tu destrucción y la de la propia bendición. Toman los fornicarios, los promiscuos, toman la bendición del sexo y la destruyen, la destrozan, la desfiguran con su promiscuidad, cuando era para su bendición y su disfrute. ¿Por qué? Porque no están en Cristo. Y como platicaba yo con alguien, ¿verdad? Está demasiado sobrevalorado el sexo en este tiempo de hipócritas en el que vivimos. Porque nos han reducido al nivel de animales que se aparean, que solamente tienen como valor supremo el sexo. Amado, esa bendición sin Cristo te va a destruir. Jóvenes, escuchen lo que les digo, guárdense para Cristo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y nosotros debemos cuidar y guardar a nuestros hijos de que sea en Cristo, que esa bendición no se convierta en maldición, y les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque ¿cuándo ha de regresar Cristo? No lo sabemos. No va a venir por la guerra de Irán. No va a venir porque Netanyahu se haya... No va a venir. Y Dios puede usar eso, por supuesto. Pero Dios vendrá cuando quiera. Entre tanto, seamos fieles, firmes, resueltos. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Y todas las cosas buenas, Dios me las ha dado por medio de su Hijo, para la gloria de su santo nombre. Todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, de acuerdo con Mateo 18. La gran comisión comienza con esas palabras. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El gobierno no se manda solo, los estados no se mandan solos, los reyes no se mandan solos, están subordinados a Cristo o están usurpando la autoridad. Y Cristo es Señor de México, les guste o no a los que gobiernan este país. Y si no lo obedecen, se las verán con Cristo. Amén. Y si tú te sometes a las leyes de los hombres perversos que gobiernan este país antes que a Cristo, si eres hijo, Dios te va a castigar. Y si no eres hijo, te va a destruir. Y a Él sea la gloria. Todas las cosas valiosas fueron entregadas en sus manos y puestas bajo sus pies. El Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre y lo constituyó su gran plenipotenciario para tratar todas las cosas relacionadas con la creación.
con los ángeles, con los hombres, y para resolver los asuntos del cielo y la tierra por la eternidad. Él volverá y establecerá materialmente su reino. También está sobre todas las cosas, porque siendo verdadera y esencialmente Dios, está en unión con Dios Padre y con el Espíritu. Por eso cantamos esos himnos hoy, porque estamos apelando a Cristo, el mediador entre Dios y nosotros los hombres. Y Él es Señor de los judíos, les guste o no, así de los judíos, que no tienen que ver estos judíos de ahora con los de antes, del siglo I. Él es verdaderamente Dios, supremo sobre todo y bendito para siempre. Y por eso Pablo añade estas tremendas palabras para hablar y demostrar la medida superior y tan diferente de lo que los judíos querían que fuera Jesús el Mesías. No se trataba de lo que ellos establecieran como los parámetros para que Jesús fuera Mesías. Fue Dios el que designó los parámetros y Jesús las cumplió. ¿Están conmigo? No importaba lo que quisieran y dijeran los judíos del siglo I, Jesús es Dios, Señor y Mesías de Israel. Y así seguirá hasta la eternidad. No importa si te gusta o no te gusta. No importa si te cae bien o no te cae bien. Jesús es el Señor absoluto del cielo y de la tierra. Amén. Y esa es la verdad absoluta que debe mover todas nuestras acciones. Es la luz que irradia cada situación que nosotros enfrentamos. ¿Quién es el Señor? Jesús es el Señor. Él es Dios supremo sobre todas las cosas, digno de gloria. Todo lo que haga, todo lo que desee, todo lo que quiera, tiene que tener para Él alabanza, gloria, honor. Porque Él es Señor del universo. Les guste o no les guste a los mexicanos, a los chichimecas, a los totonacas, a los judíos y a los que sean. Jesús es Señor y Él volverá y reinará. Ya reina de hecho. Y si no lo obedeces, estás en un serio problema. Ven a Cristo si no lo has obedecido, si no lo has conocido, si hoy puedes verlo, judío o no judío. Ven a Cristo, arrepiéntete, porque tienes un serio problema si no has creído en Él. Amados jóvenes, niños, escuchen esto. Lo más importante en su vida es Cristo. Y para nosotros los padres también es Cristo. Por eso Pablo cierra con esta gloriosa expresión en el versículo 5. Usa la palabra amén. Amén. Y los judíos del primer siglo no lo aceptaban y no lo querían. Esa diferencia entre los judíos de aquel tiempo con la de ahora es notable. Estos judíos del primer siglo, respecto de los contemporáneos, tienen esta diferencia que radica en el cambio radical de un judaísmo centrado en el templo y sus sacrificios, que estaba instituido por Dios, a una distorsión de este judaísmo. Porque estos judíos de la actualidad, en sus diferentes ramas, son descendientes de los fariseos. Porque los saduceos fueron destruidos cuando fue destruido el templo. Mataron a todos los que eran saduceos, que eran los sacerdotes y levitas.
y que ahora, resucitado y ascendido en gloria, nos ha dado el cristianismo como la única verdadera y gloriosa religión aquí en la tierra, de la cual hay una gloriosa realidad: Jesús es Dios y nosotros vivimos por Él y para Él, y le damos a Él todo el honor. Así es que Pablo define a Cristo como el soberano rechazado por los judíos del primer siglo, que hasta el día de hoy, de una manera horrenda, es rechazado por los judíos contemporáneos que necesitan el evangelio. Esos judíos necesitan al verdadero Cristo, el que tú y yo hemos creído en Él y es nuestro Señor soberano. Algunas cuestiones prácticas para terminar. Número 1, debes compadecerte de los no creyentes. Si Pablo expresa un gran dolor, una gran tristeza por sus parientes incrédulos, tú y yo deberíamos sentir gran tristeza por nuestros parientes incrédulos. Pero por sobre todas las cosas, a todos los hombres incrédulos. Número 2, valora tu herencia espiritual. Valora que estés en una iglesia cristiana, en donde Jesucristo es predicado según la santa palabra de Dios. Pero recuerda que esos privilegios externos no garantizan tu salvación. Debes poseerlos y vivirlos de corazón. Así es que te advierto, puedes estar muy cerca de la Biblia, llamarte presbiteriano, reformado y todo lo que tú quieras, y decir que estás en la iglesia correcta, siéndote administrado los sacramentos correctos, pero si no hay una fe personal, estás en un serio peligro. Cree en Jesucristo. Vive tu religión. Número 3, haz de tu vida cotidiana una práctica centrada en la gloria de Jesucristo. No nada más eres cristiano cuando vienen los días domingos, eres cristiano toda la semana. Antes que ser ingeniero, abogado, talachero, barrendero, lo que seas, eres cristiano. Te debes a Cristo. Hacer de Jesucristo el centro de tu vida te da la perspectiva correcta para entender el entorno en el que vives. Así es que apégate a las promesas de Dios y que sirvas así a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Vive agradecido a Dios por su gracia constantemente. Observa a este Israel con todo su favor rechazando al Mesías. Pero tú y yo, no teniendo esos privilegios, debe caracterizarnos la gratitud. Y número 4, dale prioridad a la evangelización. Empieza a invitar amigos y conocidos. No quieren tus hijos, no quiere tu cónyuge, trae amigos y conocidos. Tú que sabes si tendrás oportunidad de volverlos a ver, si te los encuentras en la calle. Invítalos, que vengan, que conozcan a Cristo. Invítales y enséñales una predicación. A lo mejor se ofenden y eso termina la relación, pero habrás cumplido con tu labor de enseñarles del evangelio. Así es como Dios obra, y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta preciosa tarde en la que nos hemos podido gozar en tu misericordia y tu verdad. Bendice, Señor, a tu pueblo distribuido en toda la tierra, las iglesias perseguidas que por enarbolar la bandera de tu deidad y de tu señorío absoluto están padeciendo a manos de incrédulos, impíos, entre los cuales habrán algunos escogidos por gracia que deben ser evangelizados. Dale de nuevo a tu iglesia. En estos tiempos, en nosotros, Señor, como parte de una iglesia, Señor Dios, en circunstancias inéditas para nosotros, danos de nuevo y favor para poder predicar al Cristo de las Escrituras, al Cristo que fue crucificado y que demandó que fuera hecho hombre siendo Dios para vivir una vida de perfecta obediencia a tu santa ley y así ser la víctima adecuada para pagar por nuestra culpa. Te damos gracias porque nuestro precioso Mesías es Dios hecho hombre, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los lugares más bajos de la tierra para publicar su victoria y confirmar su juicio, y que fue resucitado al tercer día, ascendido en gloria, y donde ahora está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Gracias, precioso Padre Celestial.
Gracias, bendito Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos ver esta gloriosa verdad. Ayúdanos, Señor, en nuestras circunstancias. En medio de estos tiempos aciagos, en medio de estos tiempos de incertidumbre, perdónanos por ser torpes al conducirnos y ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser circunspectos como serpientes, a ser, Señor, sabios, sagaces como serpientes y ser sencillos como paloma a causa de la obra de tu Espíritu Santo que ilumina nuestro andar. Señor, ayúdanos a darte la gloria y la honra y a esperarte hasta que tú quieras venir siendo fieles a ti. Pedimos todo esto por los benditos méritos de tu Santo Hijo. Amén.